Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Nehuen López te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias, junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 10 de la tercera temporada. Como siempre, Ariel Tejera y Nehuen López. ¿Cómo estamos, Nehuen? ¿Cómo estás, Sari? Acá bien, finalizando otra semana, así que bastante agitada, revuelta, con mucho trabajo, muchas cositas para hablar y con una charla impecable que vamos a tener el día de hoy. ¿Bajaron las retenciones? No, por el momento no. Mucho rumor, pero al final Mucho ruido y pocas nueces, se podría habló mucho, decirse. porque además se habló mucho. Todo, a cada funcionario que vimos, bueno, obviamente, ¿no? En el marco de lo que fue la expo, hablando, ¿no? de la temática, pero bueno, Y finalmente de hecho, un sondeo teníamos las semanas anteriores, mm, terminó pesando más este rumor de posible baja de retenciones en que el algunas ruedas conflicto, puntuales, sí. que el conflicto que Sí, viene sí. pasando internacionalmente, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a analizar lo que nos dejó esta semana, una semana de USDA, poco relevante a lo mejor en el marco del conflicto internacional, pero vamos a repasar un poco los números. Y bueno, y como siempre, invitado muy especial para meternos a fondo en el mercado de fertilizantes. Bueno, un mercado que se puso muy candente en este contexto de guerra y sobre todo, bueno, de la zona afectada. Ni hablar, muchas cosas para hablar ahí, muchos ítems que podemos sacar y extrapolar, así que no se lo queremos adelantar. Quédense para después en la entrevista. Bueno, Nubén, arrancando, si querés, con Chicago, pareció un semanal de precios, una semana, como decíamos, ¿no? Que estuvo marcada por reporte de Luzda. Marcada por un reporte de Luzda que ahora vas a comentar, Ari, un poquito vos, pero fue bastante neutral, con una reacción en precios, diríamos, con un margen tal vez magro. En definitiva, todo sigue pasando por el ruido que viene pasando en Medio Oriente, justamente. La soja ganando $9 en la semana, harina ganando $6 en la semana, $20 para el aceite, que sacó un poquito el pie del acelerador. Veníamos de días e incluso de semanas que Mucha volatilidad. venía firme y con mucha volatilidad, tal cual. Sí, sí, había sesiones que tenía un fuerte impulso, otras que por ahí la veíamos un poquito más débil o a la baja. Pero bueno, tal vez en términos de variación, tanto porcentual como en términos Ujú. de dólares por tonelada, un poco más tranquila. De todas maneras, es arriba del 1%. Maíz, que continúa con pasos de a poco, digamos, recuperándose después de lo que fue USDA en el mes de enero, ganando casi $3 en la semana, y el trigo perdiendo un 0,5%, $1 en la semana. Tal cual. Bueno, como bien decías, Nubén, sí, la verdad que, bueno, mercados con algo de firmeza para el complejo, sobre todo soja, pero mostrando no mucha volatilidad en rueda tras rueda y en algún punto no de la mano del conflicto, de la mano de los combustibles en general y también, bueno, de este nexo, ¿no? que hay a través de combustibles, biocombustibles, aceites, poroto, ¿no? Entonces es claro que esto mantiene todo un correlato, mucho fondo entrando y saliendo también en distintas ruedas, cuando uno mira los sondeos no oficiales, mucho fondo especulativo operando ahí, mucho flujo que entra y sale. Tal cual. Y bueno, algo de suba, bueno, también hay un poco los precios en todo el mundo, de lo que es soja, harina y aceite. Y bueno, un USDA en todo esto que pasó prácticamente sin pena ni gloria en términos de lo que fueron los datos del reporte, reafirmando los escenarios que se venían manejando para soja, para maíz, tanto en Sudamérica, Brasil, Argentina y bueno, y también para Estados Unidos. Creo que bueno, ahí se mantuvo como para destacar y lo veníamos destacando sin cambios la estimación de exportaciones de maíz de Estados Unidos, manteniendo una hoja de balance similar a la del mes pasado. Ujú. Quizás ahí veamos, ¿no? por cómo viene el ritmo de exportaciones, algún ajuste próximo en la estimación de exportaciones en algún otro reporte. Y también, no obviamente, en alguna revisión ligera en stock finales, en una campaña que viene muy cómoda y muy holgada en materia de producción y oferta, ¿no? en Estados Unidos. Sí, pareciera ser que cuando uno ve el reporte, una de las pocas variables que tal vez podría dilucidar que tenía algún potencial para sorprender, como era justamente la producción en Sudamérica, no terminó pasando. Y bueno, fundamental esto que aclarás, ¿no? Del tema de exportaciones en Estados Unidos. Pareciera ser que vamos a estar más atentos tal vez al informe que vamos a tener dentro de algunas semanas, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿querés que pasemos a Sudamérica? Que tenemos en materia de producción, avance de tareas, ¿no? Estamos cosechando soja en Brasil y bueno, próximamente en Argentina.
Pasando al plano de Sudamérica, yendo a lo que es Argentina, la bolsa de cereales de Buenos Aires todavía continúa con sus 48,5 millones de toneladas para lo que es soja. Condiciones de los cultivos, cuando uno la ve, habían empezado a deteriorarse a principio de año. Con las lluvias que tuvimos en las últimas semanas, logró revertir esa tendencia bajista, incluso recuperar levemente, pero sí recuperar. Y siguiendo con la soja, viendo el último informe que publicaba la Bolsa de Comercio de Rosario, sí hubo un importante ajuste en lo que es la producción para la región núcleo, Ujú. que pasó de 17,2 millones de toneladas en el mes anterior, que se había estimado, digamos, que íbamos a tener de soja en zona núcleo, a 16,1. O sea, una reducción interesante, importante, y más cuando uno ve el volumen en relación al año pasado, que son más o menos 2 millones de toneladas menos, y si uno encima le agrega el condimento de el promedio de las últimas campañas, también termina estando por debajo de las últimas campañas. Pasando a maíz, la cosecha de maíz ya está en torno más o menos al 10% del total. Tal vez el maíz había tenido una suerte distinta a la soja en términos de condición de los cultivos, si bien había arrancado el año deteriorándose, también logró frenar esas caídas y recuperar incluso con las lluvias que tuvimos en las últimas semanas. Atentos a la semana próxima, que vamos a tener interesantes lluvias importantes de buena magnitud, sobre todo en la parte sur de la región núcleo, tal vez algo en el centro de Buenos Aires, bien firme y en el norte también de Buenos Aires, así que importantes lluvias para lo que es la semana que viene, que deberían estar un poquito más en torno a lo estacional, digamos, para la segunda semana que vamos a tener, a partir de dentro de más o menos 10, 11 días. Girasol en 37,2% del total cosechado, un volumen que parece ser, va a ser bastante importante, por no decir ahí con el histórico. Algo estancado, justamente esperando el que se levante Buenos Aires, ¿sí? Y el sorgo inició su cosecha llegando al 6,4% del total estimado. Bien, bueno, retomando un poco lo que comentabas, ¿no? Del tema soja, me parece, bueno, que vale la pena, ¿no? Haber hecho ese hincapié ahí. Vamos a tener seguramente, o por lo menos, bueno, empezamos a ver algunos ajustes en las estimaciones de producción, producto lamentablemente de lo que fue el golpe climático, pero a nivel global creo que de todas formas seguimos parados, ¿no? Por el momento, una muy buena campaña de soja en Argentina, con un buen volumen de producción. Y bueno, y también recordar que bueno, tenemos a Brasil al lado cosechando un campañón, Sí, sin ¿no? duda. Ya de 180 millones de toneladas, un poco más, un poco menos, dependiendo de la estimación. Pero bueno, la verdad es que Sudamérica va a venir bastante cargada esta campaña. Y a no olvidarse de las 11 millones de toneladas de Paraguay, también importante. Tal cual. Muy bien, vamos a pasar a la entrevista con nuestro invitado de lujo para la temática que nos viene abordando, digamos, desde el inicio de marzo. Estamos con Andrés Bertotto, socio y fundador de la empresa Ingeniería en Fertilizantes, con más de 20 años de experiencia en el rubro. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Hola, Nehuen, buen día. Buen día a todos. Gracias nuevamente por la invitación, a Gracia y a todo el equipo. No, por favor, gracias a vos por cooperar, por colaborar. Sé que sos invitado recurrente ya en varios episodios que hemos tenido, así que muchas gracias por volver a coparte con esta entrevista. Entrevista en la cual es inevitable arrancar, tal vez ya muy de lleno, pero preguntarte con tal vez la noticia de lo que viene pasando en general en el mundo, es de público conocimiento la guerra en Medio Oriente, el conflicto que está teniendo Hormuz, ese estrecho puntualmente. Y bueno, para entrar de lleno ya de este lado, ¿cuál es la lectura que vos hacés en términos de qué importancia tiene, ¿no? Este conflicto? ¿Qué importancia tiene el estrecho de Hormuz? ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista del comercio internacional y, bueno, propiamente cómo le repercute a nivel general e internacional el hecho de esto en los fertilizantes? Bien, perfecto. Bueno, primero decir que ser un invitado recurrente para hablar de fertilizantes un poco habla de lo estratégico en este nuevo mundo que se han vuelto los fertilizantes. Hoy, digamos, es un instrumento geopolítico, la Ujú. decisión de hacia dónde van los flujos comerciales de los fertilizantes, con lo cual, de la pandemia para esta parte, bueno, las invitaciones fueron recurrentes
porque los costos de los fertilizantes quedaron desfasados respecto a los precios de los commodities agrícolas, que es su, digamos, obviamente su tractor principal de demanda. Ujú, Y eso hizo que el peso relativo en la estructura de costo de producción sea significativo. Y bueno, hoy pasa a ser un tema en el mundo y en particular en Argentina, que tenemos siempre nuestro microclima en cuanto a esa ampliación en los costos que ajá, tenemos, ¿no? Que se han ido corrigiendo a partir del cambio de administración de gobierno, pero todavía hay algunas cuestiones por mejorar. Y yendo de lleno a lo que vos me preguntabas, este conflicto diría que es el que más afecta de los últimos que hemos tenido. El último que se nos viene a la cabeza es el de Ucrania y Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania, que afectó, era otro contexto, los precios de los commodities agrícolas estaban más elevados. ujú, Por ende, los fertilizantes escalaron rápidamente por arriba de los $1.000, cosa que todavía no lo estamos viendo. Pero había una actitud muy defensiva y muy de pánico para saber dónde iban a salir los flujos comerciales a partir de ese conflicto. El mundo siguió, se mantiene ese conflicto, ajá, aparecieron otros conflictos. Previo a este más grave, apareció también un conflicto que afectó a la producción de urea hace unos meses atrás. ujú, Hoy, digamos, ese estrecho, bueno, se está hablando mucho, hay mucho petróleo, hay mucho gas detrás ahí, materias primas para la producción, fundamentalmente el gas, para la producción de urea. Atrás del estrecho te quedaron un 35% de los saldos exportables que maneja el mundo y que básicamente lo tenés en Irán, en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes, ujú, como incidencia directa, digamos, están detrás del estrecho y quedaron ahí acorralados junto con otros barcos, digamos, y también quedó amoníaco, que representa esa zona también, perdón, me vuelvo al urea, ahora voy al amoníaco. sí, sí, La urea, ese 35% está detrás del estrecho, o sea, tiene que pasar por el estrecho para salir al mundo. ajá, Pero países afectados tenés también Omán, tenés otros países más chicos. Egipto está directamente relacionado porque produce con gas de Israel, que nuevamente le cortó el suministro a raíz de todo esto. Entonces tenés poco más del 50% de la oferta exportable al mundo ujú, afectada por este conflicto. Los precios no reaccionaron todavía como habían reaccionado en el conflicto de Rusia y Ucrania, en términos absolutos, pero en términos relativos sí parecido. Está cercano a un 40-45% aumento entre los precios que había previo al conflicto, claro, en urea estamos hablando, y posterior al conflicto, que tampoco entendemos bien todavía dónde se van a terminar ubicando esos precios. Sin duda que está afectado, digamos, no solamente la oferta de urea para el mundo, sino que están afectados, como en todos los otros comercios, los costos logísticos, si las aseguradoras van a asegurar o no van a asegurar los cargamentos. Hay un montón de otros ingredientes que hacen que estemos viviendo esta volatilidad y esta incertidumbre. A nivel fósforo, te quedó afectada ahí la exportación de amoníaco ujú, y de azufre, que son las dos materias de las tres que necesita, además de la roca fosfórica, que necesita para la producción de fertilizantes fosfatados, con lo cual también te está afectando con menos incidencia en los fosfatados, eh, pero bueno, tiene un efecto al fin. Ya los fosfatados venían con una presión de precio producto de la poca oferta que hay en el mundo. Hoy con China en todo esto, digamos, que está fuera del conflicto, ajá, pero que tiene una política en este escenario geopolítico de defensiva, de cuidar sus nutrientes, entonces no está exportando ni urea ni fósforo al mundo, o lo está exportando con mucho control y con mucha cuota, ¿no? Que eso viene afectando a los precios. bárbaro. No, no, interesante el repaso este que haces, más teniendo en cuenta la relación con el conflicto, digamos, inmediato en términos de escalada que tuvimos allá ya 4 años, hace ya 4 años entre Ucrania y Rusia, y los puntos de partida distintos, barra similares que haces, la verdad que es muy interesante. Y bueno,
nada, yendo un poquito más de lleno a cómo puede pegarnos acá a nosotros este conflicto, por ahí el hecho de determinar si esta escalada, cuándo puede llegar a terminar, en qué amplitud temporal, hacer un pronóstico tal vez apresurado, pero en el caso de que esto se mantenga, ¿cómo pensás o cuál es tu mirada ahí de cómo le puede pegar a Argentina para la campaña fina que vamos a tener ahora en algunos meses y para la campaña gruesa del año que viene en caso de que este conflicto se extienda? Bien. No me voy a poner a aventurar a ver cuándo termina esto, porque no tengo ni idea. No Sí, es mi sí, sí, métier. Sin duda que para todo el mercado, no solamente el de fertilizante, que se extienda en el tiempo agrava toda la situación, ¿no? Con tal lo cual. cual ese es un punto no menor. A ver, y antes de responderte, para poner en contexto al productor Ujú, agrícola ganadero que toma decisiones de compra de fertilizantes, tiene que entender que después de la pandemia a esta parte, ujú, por todos estos conflictos que fuimos mencionando, la relación de precio quedó muy desfasada porque la oferta, fundamentalmente no porque se haya incrementado la demanda, sino que la ujú, demanda viene con su curva, digamos, de crecimiento que se venía proyectando, ahí no hay ajá, variación, pero hay restricciones temporales de la oferta que hicieron que esas relaciones de precio que estábamos acostumbrados a mirar, y vos decís, bueno, en esta relación de precio me sirve comprar, no comprar, se han roto esas relaciones de precio por intereses geopolíticos que tienen controlada la oferta. Entonces, ajá, hoy sigue siendo una variable a mirar, la relación insumo-producto, pero no la única, porque juega un papel muy importante el abastecimiento. Y ahí vamos a Argentina. ¿Cómo se abastece Argentina? ¿Qué riesgos tiene? Y cómo pega eso en la formación de precios, ¿no? ujú, Entonces, bueno, hoy el productor argentino, creo que con buen criterio, está viendo qué pasa, no está tomando decisiones. Estuvimos ujú, esta semana en Expo Agro, mucha consulta, cómo está el mercado, digamos, muy relacionada a la charla que estamos teniendo. El productor tiene la experiencia temporal en el mismo momento de la guerra de Rusia-Ucrania, que temporalmente se dio a fin de febrero, escalaron rápidamente los precios, todo el mundo salió a comprar en ese momento, el productor ajá, argentino salió a comprar y a asegurar sus fertilizantes, llegó a pagar la urea más de o sea, $1.300 la tonelada, el fósforo $1.500 la tonelada, y cuando necesitaba hacer la aplicación, allá por fin de mayo, junio, en adelante, ujú, ya esa espuma de precios había bajado casi al nivel preconflicto Rusia-Ucrania. Entonces eso le queda en la memoria al productor. Dice, no, para. tal Hoy no cual. voy a salir a comprar estos precios. Me voy a quedar mirando a ver qué pasa. Y la temporalidad del conflicto y demás. ¿Por qué? Porque la demanda eh, logística y Ujú, de aplicación todavía no la tiene cerca. Entonces, básicamente dice, bueno, para comprar caro, compro caro allá adelante. claro. Y después ahí está relacionado, si querés, con el tema financiero y las tasas que hay en Argentina, y la expectativa de que las tasas se acomoden y bajan. Entonces, hoy no tiene incentivo el productor argentino de salir a convalidar esos precios. Que eso es un problema para el importador. Los importadores en Argentina tienen que estar tomando la decisión durante febrero, vienen tomando decisiones de abastecimiento, Ujú, porque entre que toman la decisión y llega el producto tenés 60 días aproximadamente promedio, ujú, o más promedio, tenés o ventanas más amplias o un poco más cortas, ¿no? De acuerdo al origen. Entonces, queda más de la mitad de los fertilizantes por comprar para abastecer la siembra de fina en Argentina, en un ujú, momento donde el productor argentino dejó de tener interés en comprar y convalidar estos precios, pero el importador le tiene que poner precio. ujú. ¿Sí? Entonces, le traslada, digamos, esa incomodidad al importador y el importador tiene que asumir un riesgo muy grande en convalidar estos valores, que todavía no frenó la acelerada alcista en los Claro. precios. Pero bueno, Argentina, el importador argentino no viene tomando decisiones, no viene, a grosso modo, ¿no? Sí, 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 en Eh, general. Hay algunas excepciones, pero no viene convalidando estos valores, con lo cual el tema abastecimiento, fundamentalmente en fósforo y en potasio,
podés tener un riesgo de desfasaje, que ya lo hemos tenido en el inicio de otras siembras finas o también en siembras gruesas, donde no llega todo el monoamónico y el diamónico que necesita la industria para poder sembrar. Pero bueno, Argentina tiene recursos como para solventar eso y básicamente el que produce superfogato simple en Argentina, Bunge, unas Ujú. 500.000 toneladas, mezclan productos para estirar la oferta, digamos, de productos fosfatados en Argentina. Entonces, medianamente hay, no lo que el productor está acostumbrado a aplicar. ¿Eh? En Bien. urea tenés, digamos, el primer semestre de producción de urea en Argentina, que Profertil produce 1.300.000 toneladas al año. Bueno, justo en el primer semestre, el semestre de menor demanda y donde acumula existencia Profertil, con lo Claro. cual ese abastecimiento lo tenés relativamente asegurado. Necesitas algo de importación, pero no creo que vaya a ser un problema. Pero bueno, sin dudas que estamos en un momento bisagra y en función de lo que vos me invitaste a que yo me aventure a dar una opinión Ujú. de cómo se va a extender el conflicto o no, veremos cómo va evolucionando el tema precios. Creo que, bueno, yo ahora justo estaba terminando un poco el análisis y las conclusiones que podemos esgrimir esta semana en nuestro reporte semanal. Y un poco me parece que la actitud que está tomando el productor es acertada, no hay que volverse loco, esto hay que ver para dónde sale. La realidad es que ya el fertilizante lo vamos a estar pagando caro. Ujú. Y un poco también la expectativa es que esto, en la medida que continúe, puede arrastrar el precio de los granos. Ujú. Argentina hay una expectativa de que mejore, hay que ver también con todo este conflicto, y yo no soy macroeconomista, pero que mejore el nivel de financiamiento vía tasas un poco más competitivas. Entonces, podés tener un fertilizante caro, pero podés tener otras herramientas que al productor le resuelvan un poco más la eficiencia en su ingeniería financiera para comprar los fertilizantes, ¿no? Muy, muy, muy interesante el repaso que haces, muchos puntos clave, la verdad, para destacar este porcentaje, digamos, se quiere, del costo, de cuánto representa los fertilizantes en el hecho de lo que tiene que mirar el productor, la interpretación que haces del conflicto, cómo le puede pegar a Argentina o no, la verdad que muy completo. Y también me aprovecho para decir, muy bueno el reporte, este informe semanal que largan, muy interesante y muy didáctico, la verdad. La verdad, somos habituales de estar leyéndolo semana a semana. Y bueno, por último, para finalizar, si podrías brindarle tal vez al productor algo, una herramienta adicional, algún comentario, dónde poner el ojo, más allá de toda esta escalada a nivel internacional, lo que puede pasar en Argentina, el repaso que haces de cómo viene, si se quiere, la hoja de balance para los fertilizantes en Argentina, ¿qué sugerencia o recomendación le podrías brindar tal vez al productor en temas de financiamiento o lo que fuese, como para tener el ojo ahí encima de la mesa y estar pensando en futuras decisiones? Bien, bueno, un tema que no mencioné porque hablé medio en cuanto a la generalidad de lo que está pasando en el abastecimiento en Argentina, no hablé de tema precios. Ujú. Hoy los precios locales en Argentina están extremadamente retrasados contra los costos de reposición. Ujú. Hoy vamos caso por caso. Hoy, digamos, está cerrando la semana con ofertas de urea para Argentina, que son pocas, porque en realidad como el importador no está demandando, el trader internacional no está armando barcos para Argentina, lo están armando para destinos donde están convalidando los precios. Entonces hay poca oferta en Argentina, los valores llegan hasta los 700, 710 CFR, y en el mercado local la urea esta semana se está ofertando a cuentagotas, digamos, no está fluida tampoco la oferta en Argentina, no está demandado, pero lo mismo que pasa en la importación está pasando en el mercado local. Claro. Pero la oferta de urea en Argentina está rondando entre los 750 y los 790 dólares a granel mayorista a retirar desde el puerto, Ujú. cuando si vos tomás un CFR de 710 tendría que estar en 840, 850 dólares. Entonces, ahí hay una oportunidad
relacionado con las bajas tasas en dólares que el Banco Nación, el Banco Provincia seguramente se vayan a sumar bancos privados que están Ujú. volcando esta semana al mercado, ¿no? Entonces, si hay una oportunidad de hacerse de liquidez, hay una oportunidad también, me parece, para ir Hay una poniéndole ventana. precio a algo de los fertilizantes, entendiendo que esto se puede estirar en el tiempo Ujú. y que Argentina va a ir rápidamente al costo de reposición. Eso se va a estar definiendo en las próximas 2 semanas que le queda a marzo. Entonces, ahí tenés un tema. Y en fósforo lo mismo. El CFR está en 810, $820, cuando la oferta local está en 880, 890, 900 y debería estar en los 950, ¿no? Entonces, en las dos fuentes, tanto en nitrogenada como fosforada, hoy en la Argentina, en cuanto al precio local, hay una oportunidad, Ajá. obviamente con toda la incertidumbre que hablábamos antes. Tal Che, cual. mirá, no sé, vamos a ver hasta dónde dura el conflicto y demás, pero me parece que en estas semanas, si hay productores que empiezan a liquidar maíz y que no tienen dónde colocar esa liquidez, o Ujú. empiezan a tomar tasas competitivas en dólares, me parece que, bueno, que ir tomando alguna decisión no es una mala estrategia, me parece. Bien, interesante ventana, entonces, como para cerrar ahí esta última pregunta. Obviamente, Nehuen, Ujú. siempre venimos nosotros recalcando de que hay que dejar de jugar los plenos. El productor argentino estaba Tal acostumbrado cual. a jugar el pleno y decir, che, me compro el fertilizante para siempre. No, bueno, seamos estratégicos, aseguremos el inicio de la siembra, Claro. entonces compramos 20-30% de acuerdo a tus necesidades logísticas y después lo vas preciando en función de cómo se viene moviendo el mercado, ¿no? Tal cual, Poco diversificar. dejar la decisión para último momento, el Ujú. 100%, porque Ajá. bueno, Sí, sí, no ir sabes cómo te poniendo. vas a encontrar con ya la realidad local, independientemente de lo que pasa en el mercado internacional. Porque Tal una vez cual. que arranca la demanda fuerte en la fecha de siembra, bueno, los precios no tienden a bajar ahí. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Eh? Interesante para ir diversificando, ir teniendo un panorama global, si se quiere, no poner todos los huevos en una misma canasta o en un mismo lapso temporal. Bueno, Andrés, la verdad que muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, por estar, por sumarte, por la predisposición. Así que bueno, te agradecemos realmente un gran repaso y un interesantes todas las conclusiones que sacás de un tema que por ahí la gran mayoría, y me meto también, desconoce o no tiene tan encima. Bueno, nada, un placer, un gusto siempre participar y tener estas charlas, así que a disposición. Bien, muchísimas gracias. Bueno, y nos volvemos a encontrar la próxima semana en el próximo episodio. Chau, chau, hasta luego. Esto fue Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci, con Ariel Tejera y Nehuen López.